Un poco me da un infarto. Bueno, muchas gracias a todos. Para mí esto es un problema porque yo estoy acostumbrado a hablar mucho. Entonces yo me he preparado una presentación como si la fuera a dar en clase y la verdad es que aquí no funciona. De manera que poned atención a las transparencias y yo hablaré pues, a medida que me vaya surgiendo de las ideas fundamentales. Queremos hablar de las enseñanzas de ingeniería desde el principio hasta la creación de la escuela. Hoy conmemoramos 125 años. A partir de ahora volveremos a ello. Estudiaremos de ahora a dentro de 125 años. En el siglo XVI aparece por primera vez la palabra ingeniero cuando se traen ingenieros de Europa y en concreto hay un Juanello, un ingeniero Juanello que inventa la máquina Juanello para subir agua desde del Tajo al Alcázar de Toledo, que es todavía conocido. Los ingenieros eran militares hasta la segunda mitad del siglo XVIII, que empiezan a hacerse estudios de ingeniería civil. A partir de esa segunda mitad del siglo XVIII se crea la Sociedad Vascongada de Amigos del País. Carlos III promovió la creación de las sociedades económicas del país. Bueno, pues la Sociedad Vascongada de Amigos del País, donde está el Real Seminario Patriótico de Vergara. Esto es importante porque es los primeros estudios que hubo de ingeniería en España, en 1774. Impartió clases Proust, el descubridor de la ley de las proporciones múltiples, Fausto de Lúyar, el descubridor del wolframio, mal llamado tungsteno, y ahí es donde está el origen de los primeros estudios de la carrera de Ingeniería Industrial. ¿Cómo no va a ser menos? Madrid pues tiene que crear también su sociedad económica madridense y a partir de ahí convencen a José Bonaparte para que cree el Conservatorio de las Artes y que fue el primer sitio donde se impartió ingeniería como el Conservatorio de Arts et Métiers de París. Este Conservatorio de las Artes buscaba, bueno, lo que pone ahí en la transparencia, pero fundamentalmente se financiaba de dos tipos de cosas. Tenía unos talleres y unos departamentos artísticos. Entonces, sus fines, como aparece en el decreto que lo creó, están ahí en la transparencia, pero la idea era la invención, la innovación. Estamos hablando de hace muchos años, pues ya había invención e innovación. Se subvencionaba con lo que vendía de los talleres, pero además con una mina que tenían, una mina de grafito en Marbella que les daba 70.000 reales. Bueno, a partir de eso se creó en 1808, pues a partir de 1825 empezó a impartir docencia, aritmética, física, mecánica y en el 26 de química. De electricidad no se habla nada históricamente. Bueno, eso fue un poquito más tarde. Fueron surgiendo, como iba a ser menos, Barcelona, Valencia, surgiendo otra vez estudios y surgieron en muchas provincias. Al final se trató de reunificar esto e ir creando escuelas de artes, ¿vale? En febrero de 1832 se estableció un plan organizado para crear escuelas de artes. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de los principios del siglo XIX, que España era una época en que estaba dependiente del extranjero. ¿Qué se hizo? Pues se creó una serie, unos pensionados, hoy llamaríamos unos Erasmus, que eran unas becas que permitían a estudiantes ir al extranjero a formarse, 12.000 reales, debía ser mucho, no lo sé, y aprendían sobre todo en la École Centrale des Arts et Manufactures de París y en la Escuela de Lieja, y luego volvieron como profesores del Real Conservatorio de Madrid. Esto es fue el origen de los estudios, porque posteriormente Cipriano II, Montesino y Estrada fue uno de esos profesores y el director, pero posteriormente también hubo otra especie de Erasmus, pero no para estudiantes, sino para profesionales de las industrias. Entre estos, los que venían como pensionados estudiantes y los que se habían formado en las industrias, fueron los que formaron los cuadros de profesores de las primeras escuelas de ingenieros. Ayudó que en 1845 Isabel II creó los cuerpos docentes y, claro, ahí se fueron incorporando toda esta gente. La primera regulación es de 1850. Claro, en el año 2000 los colegios y las escuelas celebraron el sesquicentenario para los del OCSE, el 150 aniversario de la creación de la Escuela de Ingeniería Industrial y se celebra desde entonces
Manuel de Seijas Lozano fue el ministro que puso en marcha el título de ingeniero industrial con varios niveles y varias titulaciones. Nivel elemental, que es el nivel de las escuelas de artes y oficios, y así empezó la Escuela de Logroño, por ejemplo. Nivel de ampliación, que posteriormente se tuvo, que daba el título de profesor industrial, y el de ingeniero de segunda clase. Y marco esto de segunda clase porque luego veremos cómo termina esto. La escuela de grado superior fue solo la de Madrid y era la que daba el título de ingeniero de primera clase. Se empezaba de maestro, se pasaba a profesor, luego ingeniero de segunda clase, luego ingeniero de primera. Al final terminaba el título de ingeniero industrial como una especie de doctorado, ¿no? O sea que las enseñanzas las podían ir haciendo los alumnos poco a poco. Todo esto fuera Logroño. En 1855 se crea realmente el título de ingeniero industrial y aparecen las primeras atribuciones del título de ingeniero industrial. Luego ha habido varias leyes de atribuciones. Yo he conocido, empiezo a ser viejo, pero he conocido alguna más. Y ha habido varias leyes de atribuciones. La ley Moyano, ley que duró más de 100 años, fue la que estableció que eran escuelas superiores. Lo que entonces se llamaban escuelas superiores pasó a llamarlas escuelas especiales, pero les dio la categoría de enseñanza superior a los estudios de ingenieros. El ingeniero de segunda clase que he mencionado antes pasa a llamarse con esta ley perito. Y la primera vez que aparece en títulos la palabra perito es a partir de la ley Moyano. Por último, el 6 de noviembre del 86 se crea 7 escuelas de artes y oficios que posteriormente fueron escuelas industriales, entre ellas la de Logroño, la nuestra, hace ahora 125 años, con el fin de instruir a maestros de taller, contramaestres, maquinistas y artesanos. He ido muy deprisa, pero era muy curioso ver ciertas denominaciones de las atribuciones, ¿no? Los caminos de hierro. Bueno, pues a partir de entonces, en torno a 3.500, 4.000 ingenieros titulados con diferentes denominaciones y con diferentes titulaciones y con diferentes grados han ido saliendo de esta escuela. Y ha podido la gente de Logroño como Guille decir, yo quiero ser ingeniero.